Perfecto. Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a ver la primera parte de lo que es ecografía abdominal. Ecografía abdominal se divide, depende mucho de la forma que uno lo quiera evaluar. Hay ecografía abdominal superior, ecografía abdominal inferior, ecografía abdominal completa, ecografía renal, ecografía de vías urinarias, ecografía de próstata misma. Cada uno ya le puede dar la forma o su definición exacta por la cual lo quieren evaluar. Ciertos médicos, por ejemplo, cuando realizan ecografía abdominal superior, solo se dedican a ver el tema de la pared gástrica, el hígado y lo que son vías biliares, ¿no? E incluso algunos lo agregan lo que es la parte del vaso. En la parte abdominal inferior ven lo que es vejiga y próstata, ciertos médicos. Cuando hablamos de ecografía abdominal completa, por lo general se revisa lo que es pared del estómago, lo que son vías biliares, lo que es hígado y lo que son vaso y páncreas y no consideran a la parte renal, ¿no? Entonces va a depender de cada uno de nosotros cómo podamos evaluar. En el transcurso de las clases vamos a ir desarrollando cada órgano, lo que se ve normalmente, los planos, cómo debemos evaluarlo, los principales planos y las principales patologías, ya que cada órgano tiene un sinfín de patologías y no todas se pueden ver por ecografía, sino cierto tipo de patologías que nos pueden orientar a un diagnóstico, ¿no? Entonces el primer órgano que vamos a evaluar es el hígado. Para evaluar el hígado o cuando conocemos ya las técnicas de evaluación del hígado, es prácticamente vamos a dominar todo lo que es abdomen. El hígado es uno de los órganos más grandes de la pared, el contenido abdominal, pero también que abarca diferentes tipos de patologías. Dentro de la más frecuente que vamos a encontrar lo que es la esteatosis hepática, ¿no? La esteatosis hepática dependiendo del grado en que se encuentre. Entonces, estos pacientes tienen que ser evaluados no solo clínicamente, sino también ecográficamente. Por lo general, el hígado, su estructura ecogénica, por decirlo así, es homogénea, es lisa, sus bordes son ligeramente curvilíneos, pero tiene un parecido mucho lo que es al riñón, y es lo que siempre tenemos que compararlo con el riñón derecho. Su estructura anatómica, su estructura interna o su estructura ecogénica es un poco superior al riñón, nada más. Cuando nosotros queramos evaluar lo que son patologías como la esteatosis hepática, siempre tenemos que compararlo con ellos. El parénquima hepático, lo principal que tiene son estructuras tubulares y son anecogénicas. Bueno, estas estructuras van a verse afectadas en cierta medida en la esteatosis hepática o en hipertensión portal. Entonces, vamos a ver si existen depósitos de placas ateromatosas en ciertas estructuras dentro del hígado, que eso van a diferenciar mucho de un hígado normal, pues, ¿no? Los vasos portales, la pared son hiperecogénicas, a diferencia que los vasos suprahepáticos carecen de esta hiperecogenicidad. Entonces, no sé si se logra ver en la imagen, en la parte del hígado vemos zonas alargadas, forma de túbulos, que son hiperecogénicos, son las paredes de estos vasos, ¿no? De los vasos portales. Y estos van a ser comunes encontrarlos en la mayoría de ecografías abdominales que realicemos, sobre todo en la evaluación del hígado en la parte del lado derecho. Entonces, nosotros va a estar en diferenciar si es una esteatosis hepática o no, porque las ciertas características de la esteatosis hepática es que existe un aumento de la hiperecogenicidad o de la ecogenicidad de estos vasos portales. Entonces, nosotros tenemos que agarrarle práctica con la cantidad de pacientes que vamos a ir viendo en el transcurso de la práctica que vamos a realizar. Pero también estos cambios de las paredes de los vasos portales van a estar sujetos también a la parte del parénquima hepático, ya que aquí va a haber un aumento de ecogenicidad que al compararlo con el riñón va a ser superior y ahí entonces entramos a hablar de una patología propiamente del hígado, pues, ¿no? Entonces la técnica, por lo general los pacientes que vamos a realizar una ecografía abdominal, sí o sí tienen que tener un ayuno de 6 a 8 horas, con la intención de disminuir lo que es el meteorismo intestinal. Esto nos ayuda a tener imágenes más claras, ¿no? De hecho, que no muchos de los pacientes contribuyen con esta característica, pero es muy importante recalcarlo a los pacientes o citarlos previamente que vengan en ayuno para poder nosotros realizar y diagnosticar correctamente, ya que si el paciente, por ejemplo, ya toma desayuno, la vesícula pasada 2, 3 horas va a estar vacía y no nos va a lograr, no vamos a poder lograr ver patologías como cálculos o pólipos, ¿no? Y esto es muy importante, tener la vesícula llena.
La posición del paciente, por lo general, la técnica que más se utiliza es de cúbito supino y con expiraciones profundas, ¿no? Siempre se le va a estar pidiendo al paciente que aspire para que pueda descender lo que es el hígado. Así los pulmones se expanden y tiende a descender a la parte más inferior el hígado y así también moviliza lo que es la vesícula para poder verlo, ¿no? Entonces esta técnica se utiliza tanto para el hígado como para como para la vesícula e incluso para lo que es el riñón derecho. Alternativas existen de cúbito lateral izquierdo para optimizar el acceso. Esta posición se hace cuando hay patologías, por ejemplo, de la vesícula, cuando encontramos cálculos o no logramos diferenciar si es un cálculo o un pólipo. Al movilizar el paciente a otra posición, al ser un cálculo tiene que cambiar, a diferencia que un pólipo no cambia de posición, pues, ¿no? A veces hay pacientes que no se puede ver por el abordaje abdominal y muchas veces me ha pasado eso, que no lo logro visualizar, y sobre todo en los pacientes que no están en ayuno o pacientes de contextura delgada, muy delgada, o también los pacientes obesos. Genera mucha dificultad por la interposición de gases, entonces uno de los accesos que se puede manejar es a través del abordaje intercostal, ¿no? Que sí nos ayuda en cierta medida muy bien para lo que es vesícula. Muchas veces me ha pasado que cuando realizo ecografía abdominal no encuentro, por el acceso abdominal no encuentro ningún cálculo, pero realizo la ecografía a través del abordaje intercostal y encuentro cálculos o incluso hasta pólipos en el fondo de de la vesícula. Entonces es muy importante conocer también este acceso. El equipo que vamos a utilizar siempre para realizar este tipo de abordajes ecográficos es es el traductor convexo, que genera frecuencias menores a 5 MHz, ¿no? La exploración se va a realizar desde a nivel del epigastrio, dirigiéndonos de manera lateral hasta la línea media axilar, donde vamos a encontrar o vamos a realizar la medida de la altura hepática. Entonces, existen en general dos tipos de cortes, los longitudinales y los transversales. Primero vamos a evaluar los longitudinales. Como ven en la imagen, esa es la posición que debe adoptar el traductor. Entonces, en cada posición que vamos avanzando, ciertos tipos de órganos se van a ver. En el primero, donde podemos visualizar donde podemos visualizar, espérame. En esta zona, cuando realizamos este tipo de corte a nivel del epigastrio, nosotros podemos visualizar lo que es la pared del estómago, podemos ver lo que es el páncreas y los grandes vasos abdominales, ¿no? Luego, cuando vamos descendiendo de manera lateral, vamos viendo primero los lóbulos principales que están del lado izquierdo del hígado, vamos visualizando lo que es el colédoco, vamos visualizando los vasos portales, incluso. Vamos viendo ya parte o porción de la vesícula misma, ¿no? Ya cuando nos encontramos a nivel de la línea media, línea media axilar anterior, en esta zona ya comenzamos a visualizar con mayor claridad lo que es el parénquima hepático para poder compararlo nosotros con el riñón, pues, ¿no? Y así sucesivamente se puede realizar para el lado izquierdo para ver la evaluación del vaso. Y en la parte inferior, estos cortes son útiles para ver lo que son la medida de la vejiga y la próstata, para poder calcular el volumen que tienen cada uno de ellos, el premiccional y el posmiccional, y con eso llegar a a un diagnóstico preciso, pues, ¿no? Uno de los primeros cortes que realizamos es el corte longitudinal de abordaje ligeramente al lado izquierdo de la línea media en el plano de la arteria aorta, del que les mencionaba yo. Cuando nosotros ubicamos el traductor en esta zona, vamos a observar ciertos tipos de órganos. Siempre tenemos que visualizar que el traductor tiene una marca en sus lados. Esa marca siempre tiene que estar cefálica. Entonces, para que nosotros ubicamos correctamente el traductor, recién podemos observar estas imágenes. Si nosotros lo ubicamos de manera incorrecta el traductor, lo vamos a evidenciar estas imágenes invertidas. Por lo general, hay que acostumbrarnos cuando nosotros realizamos ecografía, que todo lo que está más cerca hacia arriba es lo que está más cerca al traductor, por decirlo así. Entonces, en esta zona estaría la piel. Si nosotros estamos haciendo un corte de este tipo, entonces estamos dividiendo del lado derecho del lado izquierdo. Entonces, imaginen que estamos sacando una parte, una porción del cuerpo de la persona de esta zona, nada más en esta forma que tiene, de anterior hacia posterior. Entonces, todo lo que estaría acá es anterior y todo lo que estaría acá sería posterior. A diferencia, si cambiamos la forma a transversal, cambiaría de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, lo primero que podemos observar en esta imagen es la parte del hígado, los segmentos 2 y el segmento 3, seguido de esta zona que podemos ver acá en estas, es la parte o porción
del páncreas, que lo podemos observar. Luego tenemos el tronco celíaco, la arteria aorta y la arteria mesentérica superior. ¿Cómo podemos diferenciar de los vasos biliares, por decirlo así, con los vasos, con la aorta o el tronco celíaco? Es activando el color Doppler. Todo lo que es, por ejemplo, el colédoco, eso nunca va a captar el color Doppler, a diferencia que las arterias y las venas sí van a lograr captar. Entonces eso va a ser muy importante nosotros para poder evaluar o para poder distinguir, ¿no? Entonces, estructuras adyacentes que podemos ver o que pueden aparecer en esta ecografía son el esófago en ciertas medidas o incluso el diafragma, y acá lo vemos en la parte inferior, que es una imagen hiperecogénica alargada, que esto va a variar mucho cuando encontramos pacientes con esteatosis hepática grado 1 o grado 2. Ahora, en el lado izquierdo y debajo del lóbulo hepático izquierdo te encontramos lo que es el cuerpo del páncreas, ¿no? Cortado transversalmente, que es una de las partes que utilizamos, o una de las técnicas que utilizamos para evaluar cuerpo y cabeza del páncreas. Cuando nosotros vamos realizando la ecografía, vamos cambiando de posición, vamos haciendo el vaivén y vamos viendo que va apareciendo ciertas estructuras. Es muy importante siempre estar en movimiento el traductor para poder nosotros tener una imagen clara y precisa. Hay otro de los cortes que se realiza, que es el corte longitudinal de abordaje ligeramente al lado derecho, ¿no? De la línea media, justo a la altura del plano de la vena cava inferior. En este plano nosotros podemos visualizar tres órganos principales. Estamos viendo lo que es el hígado, parte o porción del páncreas y una aurícula que es parte del corazón, ¿no? Entonces esto es muy importante para ver cierto tipo de patologías que ya vamos a conocer más adelante. En la parte anterior, por decirlo así, tenemos lo que es el hígado, donde se aprecia su segmento 4, la vena suprahepática, que no necesariamente las venas se tienen que pintar de color azul en la parte de la ecografía, sino va a depender de la posición del traductor que estamos adoptando. Luego tenemos la aurícula derecha y luego tenemos la vena cava, que se aprecia en esta imagen. Es importante nosotros reconocer cada una de las estructuras cuando realizamos la ecografía. Incluso acá aparece en la parte anterior, derecho, parte de la pared del estómago. Entonces es muy importante nosotros reconocerlo para poder comparar las estructuras y poder diferenciar si es normal o existe una patología. En la práctica nosotros vamos a aprender a diferenciar entre una pared del estómago, la pared de la vesícula, eh, las características que tiene el parénquima del páncreas, las características que tiene el parénquima del hígado, cuál de los dos varían en mayor intensidad o en menor intensidad o con respecto al riñón. Una vez que nosotros podamos reconocer las estructuras normales, podemos recién diferenciar lo que son las patologías ya propiamente que se desarrollan en cada una de ellas. Aquí tenemos otro de las imágenes que se pueden evidenciar, incluso se ve lo que es el ligamento venoso. Esto depende mucho de la técnica que nosotros utilicemos, ¿no? Para ver ciertas estructuras y poder diferenciar las características del hígado, pues, ¿no? El hígado es muy importante nosotros determinar los segmentos. Cuando conocemos los segmentos, segmento uno, 2, 3, 4, 5, todos los segmentos que existen dentro del hígado, para poder ubicar e informar qué encontramos. Imaginemos que encontremos una masa a nivel del segmento 3. Entonces nosotros tenemos que informar las características que tiene esta masa, si es hiperecogénica, hipoecogénica, si tiene una cápsula, por decirlo así, y esa cápsula tiene características hiper o hipoecogénicas, si tiene contenido, si es contenido líquido o aire incluso, o ciertas estructuras que son combinadas también, ¿no? Entonces, a la presión, si es que existe dolor o no existe dolor, también tenemos que informar. Pero para eso tenemos que dar un indicio, ¿no? A nivel de qué segmento se encuentra. Y cierto tipo de patologías se desarrollan en ciertos tipos de segmentos, ¿no? Ahora, otro de los cortes que existe, que es uno de los más importantes, es bueno, que esta imagen se movió, no se ve la correcta, es el corte longitudinal de abordaje del lado derecho. Es la técnica que más se utiliza para ver lo que es vesícula. Es a nivel de esta zona específicamente donde se realiza. Es un corte longitudinal que varía a un corte transversal, donde principalmente nosotros vamos a evaluar lo que es la vesícula. En esta zona, la vesícula lo vamos a ver la más alargada posible, pero ¿cómo lo vamos a lograr ver esta vesícula de manera alargada? Es que el paciente pueda inspirar. El paciente inspira
y vamos a ver que va a llenar de aire los pulmones y eso va a permitir que el diafragma descienda lo que es al hígado y por ende va a bajar la vesícula. El paciente debe mantener el aire dentro del pulmón durante la evaluación de la vesícula para que no se pueda regresar. La vesícula por lo general se mide en dos imágenes, de manera longitudinal y de manera transversal, para aliar los planos, ya que ciertas características anatómicas o ciertas medidas de la vesícula que vamos a ver más adelante en ciertas patologías provoca una distensión de la misma vesícula y podemos hablar de una policistitis o solamente hay barro biliar o hay formación de cálculos o incluso solo hay pólipos nada más, ¿no? Entonces es muy importante conocer o acceder o tener esta imagen a raíz del corte que se realiza, pues, ¿no? Ahora, al otro de los cortes que podemos evaluar o podemos comparar siempre es el corte longitudinal de la vesícula, que este corte nos va a ayudar a variar mucho a nosotros para ver si los pólipos y los cálculos, cuando nosotros realizamos esta primera imagen y encontramos un cálculo, por lo general, cuando nosotros volvemos a cambiar el traductor a este corte, vamos a ver que ese cálculo tiene que desaparecer, ya que es otra imagen, es otra posición, a diferencia que nosotros visualizamos un pólipo, no, el pólipo no tiende a cambiar mucho o no tiende a desaparecer en cierto tipo de patologías, salvo que sea un cálculo bien grande, pues no, de 2 o 3 centímetros, ahí sí va a aparecer en ambos cortes. Pero los cálculos por debajo de 1 centímetro, por lo general, al variar de posición de traductor cuando evaluamos vesícula, va a desaparecer, pues, ¿no? Entonces, este es el corte más importante que se realiza para poder nosotros visualizar o tener un conocimiento de la característica del parénquima que tiene el hígado. Entonces, nosotros siempre tenemos que obtener esta imagen, tener esta imagen del hígado con respecto al riñón. Así nosotros podemos comparar. Si se dan cuenta, el parénquima son casi iguales. Es un poco hiperecogénico el parénquima del hígado, que eso es normal en cierta medida, ¿no? Entonces, al compararlo con el riñón, aquí vemos el espacio hepatorrenal. Este espacio hepatorrenal es muy importante en la ecografía del ecofaz. Ciertos pacientes que hay trauma abdominal, esta zona no se va a ver hiperecogénica, sino va a ver hipoecogénica, puede haber líquido, va a haber sangre en esta zona. Entonces, cuando ustedes quieran realizar un paciente con trauma abdominal cerrado, se realiza la ecografía, se ubica esta zona específicamente y lo evaluamos, ¿no? Si hay trauma abdominal cerrado o no hay trauma abdominal cerrado. Y aunque no lo crean, el trauma abdominal cerrado por ecografía para ver líquido es muy fácil de realizar y nos ayuda bastante para el diagnóstico porque a mínima cantidad varía ya esta imagen y podemos ver líquido en esta zona. Otro de los cortes que se realiza para ver lo que es la altura hepática. La altura hepática, por lo general, tenemos que apreciar el vértice del hígado, que sería en esta zona, y apreciar lo que es el diafragma, comparando con el riñón. Entonces, si apreciamos esas estructuras, nosotros podemos realizar de manera oblicua el primer punto con el caliper del ecógrafo. Descendemos a la parte inferior del lado derecho hasta el diafragma y podemos realizar la medida. Entonces, hasta 15 centímetros, eso es normal, pero eso hay que verlo, las características del paciente, pues, ¿no? Si no tiene antecedentes de alguna patología, de hepatitis o no sé, cualquier otra patología que haya desarrollado anteriormente para ver la realidad que tiene ese paciente. Pero siempre tenemos que comparar con el parénquima del riñón y la altura hepática por lo general es de 15 centímetros. Los cortes transversales, como podemos ver en la imagen, son muchos, ¿no? Las cuales nos ayudan para diagnosticar diferentes tipos de patología. En el lado derecho, estos cortes nos ayudan para lo que es estómago, lo que es vesícula, lo que es hígado, lo que es riñón derecho. Y en la parte izquierda, lo que hemos parte del estómago, también lo que es vaso y riñón izquierdo. En la parte media encontramos lo que es pared del estómago, páncreas, vemos lo que son grandes vasos, intestino delgado, colon, en la parte inferior ya nos ayuda para ver lo que es vesícula, que digo, próstata y lo que es vejiga, pues, ¿no? Entonces, el corte transversal del abdomen a la altura del epigastrio, ese es uno de los más importantes que nos ayuda a nosotros a evaluar tanto el hígado comparando con la pared gástrica y también evaluando lo que es el páncreas y los vasos principales, la vena porta, la vena cava, la arteria aorta o el tronco celíaco, ¿no? Entonces, al ubicar nosotros por debajo de la apófisis,
Por debajo de la línea media, justo a nivel de un plano horizontal de las costillas, podemos ubicar esta zona, ¿no? Ecográficamente. Entonces, las patologías que se puedan formar o que puedan estar generando presión dentro del hígado hacia los grandes vasos, lo vamos a poder visualizar. Y cuando manejemos el ecodoppler o el power doppler, nos va a ayudar a nosotros a ver en la posición y en qué sentido, a qué venas o arterias se estaría afectando, ¿no? Entonces, asimismo también se puede evidenciar en estas imágenes o en este corte lo que es el ligamento redondo, que ligeramente todos los ligamentos en las ecografías se ven hiperecogénicos, ¿no? Asimismo también podemos visualizar lo que son de manera más profunda la columna vertebral, que es en esta zona ya que eso lo recuerdan que lo mencionaba y que es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos visualizar de las estructuras más superficiales, que estaría el hígado, que por detrás de ellos estarían esas estructuras, y al final en la parte más profunda encontramos lo que es la vértebra, los cuerpos vertebrales. Otro de los cortes que se realizan de los cortes transversales en la que se aprecia el lado izquierdo del hígado, ¿no? Con la división de la vena porta. Específicamente, este corte tiene una variación de manera oblicua, ¿no? Nos ayuda a nosotros a ubicar ciertos tipos de estructuras, sobre todo las venas suprahepáticas. La ubicación de esas venas suprahepáticas a nosotros nos ayuda a ubicar los segmentos, si es segmento 2, si es segmento 4, segmento 3. Entonces, una vez que ubicamos estas venas suprahepáticas ya nosotros podemos diferenciar incluso la posición de ciertos tumores que se pueden desarrollar pues, ¿no? en cada uno de los segmentos. Pero es poco frecuente encontrar por ecografías tumores, salvo que sean de gran tamaño o que tengan unas características bien notorias, ya que los tumores se diagnostican por tomografía, ¿no? Pero nos ayuda bastante para ver cuando hay compromiso de las arterias o las venas o del colédoco por la misma compresión y esto correlacionando con el cuadro clínico y examen de laboratorio ya nos puede orientar en algo, ¿no? Otro de los cortes que se realiza es la variación de manera oblicua que les mencionaba yo. Al ser la variación de la manera oblicua del corte transversal, nosotros apreciamos la pata de gallo, se podría decir, que donde aparecen las tres venas suprahepáticas, ¿no? Y aquí nos ayuda a diferenciar los lóbulos que se encuentran del lado izquierdo con respecto al lado derecho. Y también cuando existe hipertensión portal, nos ayuda a ver si está existiendo un compromiso de todas estas zonas, todos estos segmentos. En el corte transversal del abdomen a nivel del epigastrio y del páncreas. Es el mismo corte inicial, pero desciende un poco con la parte más cercana al ombligo. Vamos con el vaivén de arriba hacia abajo y vamos a encontrar esta imagen. Y esa imagen es la que utilizamos la mayoría de médicos cuando realizamos ecografía. Esta es la imagen ideal, donde vemos el hígado, vemos el páncreas, vemos la vena esplénica y vemos la arteria aorta. Por lo general, yo este es la imagen, el plano que yo más utilizo para realizar ecografía de páncreas. ¿Y cómo lo ubico? Fácilmente, porque a veces nosotros tenemos complicación para ubicarlo. Activo el color Doppler o el power Doppler. Donde encuentro el latido de la arteria aorta, ahí es donde yo me centro a poder ubicar. Cuando voy realizando el vaivén con el traductor, logramos ubicarlo esta imagen. Y no téngalo por seguro que es bien fácil encontrarlo esta imagen en pacientes que están en ayuno. Los pacientes que ya han consumido algo o han ingerido algún tipo de bebida ya no es difícil, porque en esta zona se encuentra lo que es el estómago. Al tener contenido gástrico, pierde ya la profundidad de las ondas que se vienen del traductor y ya no se ve esta imagen tan clara como lo tenemos en la imagen. Pero en los pacientes que están en ayuno o los pacientes que están con contextura delgada, nos ayuda bastante a ver esta imagen. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la vena esplénica, la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, incluso el páncreas, incluso podemos ver la cola, que es un poco difícil encontrar en la cola del páncreas. Ahí podemos evaluar toda la anatomía del páncreas mismo para ver si tenemos cálculos impactados a nivel del páncreas o que estén afectando o una distensión del colédoco, ya que eso sí se puede evidenciar en esta imagen. Es otra de las variaciones del corte de este transversal, que es de manera oblicua ya, pero al lado izquierdo, donde nosotros nos permite visualizar parte del cola del páncreas, pero ya no aparece tanto la cabeza del páncreas, que es en esta zona.
pero sí nos ayuda a ver lo que es la arteria aorta y la arteria mesentérica superior y la vena esplénica, ¿no? Que justamente en esta zona de acá ya vemos parte de porción del vaso, porque ya nos estamos viendo al lado izquierdo. Entonces aquí podemos visualizar cierto tipo de patologías que se pueden desarrollar en la cola del páncreas o una afectación del hilio del vaso, que es en esta zona. Pero esta es la misma imagen que la anterior, simplemente que se varía la posición del traductor nada más, al lado izquierdo de manera oblicua, ligeramente nada más, generando un vaivén. Vamos a poder visualizar esta segunda imagen, pero esta segunda imagen lo vamos a lograr encontrar siempre y cuando encontremos esta primera imagen. Si no encontramos esta primera imagen, jamás vamos a poder pasar a la otra imagen, ya que nos va a imposibilitar ubicar específicamente el páncreas. Y como les digo, la técnica que se puede utilizar para visualizar el páncreas es primero encontrar la arteria aorta. La arteria aorta se nota evidentemente en el ecógrafo el latido, ya que lo van a evidenciar cuando lo vemos en la práctica, entonces nos va a ayudar bastante. Las patologías que se desarrollan o que se encuentran mayormente en el hígado es la esteatosis hepática. La esteatosis hepática es una de las patologías ecográficas más común que se visualizan, pero a veces muchos de los médicos cometemos errores en el diagnóstico. Si es de grado 1 o grado 2 o tal vez es un hígado normal. Entonces, eso tiene que ir relacionado con el cuadro clínico, pues, ¿no? Si las exámenes de laboratorio con respecto al hígado están ligeramente alteradas, la TGO, TGP, hay por ahí una dislipidemia de por medio, el paciente tiene un diagnóstico de sobrepeso, obesidad, pues ya nos ayuda a corroborar el diagnóstico de la esteatosis hepática. Pero para poder nosotros diagnosticar correctamente este tipo de patología nos tiene que ayudar bastante. El paciente debe estar en ayunas. Si no está en ayunas, el meteorismo va a generar cambios en la ecogenicidad del hígado y eso nos va a nosotros a dificultar mucho hacer el diagnóstico entre un hígado normal y una esteatosis hepática grado 1. Por lo general es la acumulación excesiva de lípidos, ¿no? Que se dan en los hepatocitos y esto genera que la grasa, por decirlo así, o los lípidos se notan ecográficamente o hiperecogénicamente en la ecografía y eso es lo que vamos a ver nosotros, es lo que vamos a buscar, ¿no? Es una patología común que muchos de los pacientes lo tienen, ¿no? Las características siempre, como le digo, hay que buscar que si son obesos, tienen diabetes o consumen alcohol o los triglicéridos o colesterol están aumentados, pues, ¿no? Y entonces siempre nosotros vamos a buscar cuando evaluemos hígado comparar con el riñón. Ese es el único órgano, siempre que tenemos que acordarnos. Para poder dar diagnóstico del hígado con respecto al parénquima hay que compararlo con el riñón. Nosotros vamos a ver en esta imagen lo que es el grado 1, grado 2 y hasta grado 3, ¿no? Por lo general siempre encontramos el grado 1, que es el ligero aumento del difuso de la ecogenicidad hepática con una visualización normal del diafragma y de los vasos intrahepáticos. Recuerdan que les mencionaba con respecto a los vasos intrahepáticos, que son los de acá que estamos viendo. Estos vasos se visualizan en el grado 1, pero recuerdan que en una ecografía normal estos serán hiperecogénicos, sus bordes, ¿no? Las paredes de estos vasos. Esta ecogenicidad se pierde porque el parénquima mismo, los hepatocitos han aumentado su ecogenicidad y esto es lo que disminuye la ecogenicidad del mismo vaso. Entonces, como se dan cuenta, nosotros comparamos el parénquima del hígado con respecto al parénquima que del riñón, vamos a ver que es el hiperecogénico. Esta característica es única y es lo que nos da el diagnóstico de esteatosis hepática grado 1. A diferencia de la esteatosis hepática grado 2, vamos a ver que ya no se visualizan los vasos intrahepáticos, son bien mínimos, son como puntos hipoecogénicos que se pueden apreciar dentro del hígado. Pero acá, en el grado 1 sí lo podemos visualizar con mayor claridad y en su plano longitudinal se notan, a diferencia que en el grado 2 no se logran visualizar. Entonces, y en el grado 3 ya prácticamente no se ve nada en lo que son los vasos. Entonces, esas imágenes hay que tenerlo en cuenta nosotros cuando evaluamos. Pero yo la principal, la que me guío siempre, es evaluar el parénquima del hígado con el parénquima del riñón. Los lípidos no se van a depositar en el parénquima del riñón, jamás, pero sí se depositan en el parénquima del hígado. Entonces, la que me da el diagnóstico en sí es el hígado. Al compararlo, me genera el diagnóstico de estatosis hepática, pues, ¿no? Entonces, aquí podemos medir desde esta zona hasta el diafragma de manera oblicua la altura hepática. Y téngalo por seguro que este hígado va a medir por lo menos 162 hasta 170, incluso hay hígados que llegan a medir y hay una hepatomegalia, pues, ¿no? Otra de las características que tenemos que visualizar es el diafragma. Cuando el diafragma se ve claro, por decirlo así, hiperecogénico, vamos a ver que eso
debido a la poca depósito de lípidos que hay en el parénquima. Permiten que aún se pueda traducir, se pueda traspasar las ondas del traductor que están a este nivel, pero ya cuando estos depósitos de lípidos son bastante aumentados, ya no permiten una buena difusión de estas ondas y por ende se ve un poco más borroso, ya no se ve tan nítido lo que es el diafragma y eso nos ayuda a nosotros a diferenciar también entre un grado 1 o un grado 2. Y en el grado 3 es prácticamente nulo, que no se ve nada lo que es el diafragma. Se pierde esta imagen que vemos hiperecogénica. Otra de las patologías que, bueno, no he encontrado hasta ahora, mm, por decirlo así, un bien marcada el diagnóstico de cirrosis por ecografía, pero sí se pueden visualizar, ya que para esto nos ayuda mucho más lo que es la tomografía, ¿no? La ecogenicidad es más grosera y es más marcada. Se encuentran con focos puntiformes de manera difusa en el parénquima, como podemos ver en esta zona. Pero lo que va a cambiar en la ecografía de hígado, en el caso de cirrosis, es sus bordes irregulares del hígado. A diferencia que el anterior, sus bordes son más limpios, más lisos. Por ejemplo, en esta zona. Acá también podemos ver el borde del hígado son lisos, son redondos, limpios, por decirlo así, a diferencia que de la cirrosis, ¿no? Son como tipo ondulaciones y esto van a generar la formación de nódulos o micronódulos dentro del parénquima mismo y tiene características heterogéneas, ¿no? Que no nos ayudan para nada. Otro de las patologías que podemos encontrar en esta zona, en este plano de evaluación, es la imagen anecoica en el espacio de Morrison, lo que les mencionaba yo, ¿no? Los pacientes con cirrosis pueden hacer ascitis o hacen ascitis, mejor dicho. Entonces, y este líquido lo vamos a poder visualizar, así tal cual como lo vemos acá con una imagen hipoecogénica que nos da característica de líquido o anecogénica prácticamente se ve en los tramos abdominales. Entonces, este líquido está separando lo que es la parte del hígado con la parte renal. Entonces, nosotros podemos ya con la clínica, con la evolución del paciente o en la patología que estamos pensando que puede tener, lo podemos corroborar, ¿no? Entonces, nosotros para diferenciar, ya saben, estas patologías, guiamos primero el parénquima, comparamos con el parénquima renal, vemos los vasos intrahepáticos, sus características ecográficas, si se visualizan y hay un aumento de hiperecogenicidad, eso entonces es hepática grado 1. Si no se visualizan los brazos intrahepáticos y la ecogenicidad está aumentada del parénquima hepático, grado 2. Y si ya vemos que ya no se notan por completo los vasos intrahepáticos, pero las características del parénquima son homogéneas hiperecogénicas, estamos hablando de grado 3. Y hablamos de cirrosis cuando hay un parénquima heterogéneo con bordes irregulares del hígado mismo, pérdida también del diafragma, ya no se visualiza, hay formación de nódulos o micronódulos, como podemos visualizar acá, estamos hablando de una cirrosis. Y si vemos entre el espacio entre el hígado y el riñón, en el espacio de Morrison, en el espacio hepatorrenal, la pérdida de esta línea hipericogénica, pues estamos hablando de líquido libre dentro de la cavidad. Si es en caso de cirrosis, o en el caso de un trauma abdominal cerrado, pues, ¿no? O en el caso también de peritonitis lo podemos visualizar. La hipertensión portal es otra de las patologías que podemos hallar características ecográficas. Una de ellas es la esplenomegalia o incluso lo que es la citis, ¿no? La presencia de líquido libre en lo que es en la cavidad peritoneal. Y esto va a rebordear o va a rodear a los órganos o a las heces intestinales, lo que sí lo podemos visualizar, ¿no? Hay aumento también de las principales colaterales venosas ortosistémicas. Eso lo podemos visualizar con el ecodoppler, con el Power Doppler. Y además, vamos a ver en un capítulo donde cómo poder medir esa presión que tiene cierto tipo de venas, pero eso es un cierto con el ángulo de inclinación o de isonización para poder nosotros medir ese tipo de patologías. Entonces, la clasificación de las lesiones focales dentro del hígado van a cambiar según su ecogenicidad. Las principales anecoicas tenemos los quistes simples, la poliquistosis, los abscesos, los quistes del colédoco, las malformaciones arteriovenosas, las metástasis con necrosis. Estas imágenes se van a ver oscuras, por decirlo así, ¿no? Las simboecogénicas van a aumentar su ecogenicidad en los casos de metástasis, en los casos de linfomas, en los casos de abscesos o hiperplasia nodular, pues, ¿no? Los quistes más complejos que existan. Y las hiperecogénicas,
que se da en el 30% de los casos de cáncer, que se van a ver tipo manchas con un moteado, un perfil moteado, por decirlo, en el hígado, son características de la metástasis, ¿no? Y eso sí se ha visto en cierto tipo de pacientes, los adenomas, los hepatocarcinomas, todo lo que es maligno, o todo lo que viene con ser con cáncer o metástasis, tiene características más hiperecogénicas. Se ven casi similares a esto de acá, las metástasis, pero tendrían que estar dentro del parénquima hepático para hablar de una metástasis a nivel del hígado. La ecografía de la vesícula biliar es una de las ecografías muy frecuentes que se realizan. Siempre los pacientes que nos llegan con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, lo ideal siempre es ver o realizar una ecografía, ya que eso nos ayuda a nosotros a diferenciar si están haciendo una colicistitis o tal vez otro tipo de patologías o hay una afectación del mismo páncreas por algún cálculo que está descendiendo, ¿no? Hay pacientes que a veces tienen como un cuadro a nivel del epigastrio y a veces es dudoso, no sabemos si está iniciando un cuadro de apendicitis o está iniciando un cuadro de una colicistitis. Entonces, la que nos va a ayudar bastante es la ecografía a diferenciar, ¿no? Ya que muchos pacientes no saben ni enterados que tienen cálculos. Entonces, esta ecografía nos va a ayudar. Esa es una de las ecografías más simples cuando nosotros conocemos la técnica para realizarlo, porque si no lo conocemos va a ser muy difícil ubicarlo. Y otro de las características para realizar esta ecografía es que tiene que ser en ayunas, lo más posible. Lo más pronto posible, solicitar al paciente que cuando nosotros queremos hacer un control o algo, el paciente tiene que venir en ayunas. Y en el caso que el paciente no esté en ayunas, solicitarlo o darle tal vez una tableta de Gasiovet una media hora antes para poder realizarle la ecografía. Y si es una ecografía de emergencia, pues no sería necesario eso, ¿no? No realizarlo de frente. Esta ecografía es muy fundamental, ¿no? Como les mencionaba, ya que nos ayuda mucho para el diagnóstico y tiene una sensibilidad y una especificidad comparable con la tomografía computarizada. Es la técnica de elección para poder evaluar lo que es la vía biliar. Los abordajes o las ventajas de esta ecografía es porque nos aporta información esencial, ¿no? Ya si hay presencia de cálculos, barro biliar o pólipos, ¿no? Y es fácil de realizar y lo podemos realizar las veces que podamos hacerlo sin ningún problema, sin causar ningún daño al paciente, sin generar ninguna irradiación de manera innecesaria. La visualización de la vesícula y la vía biliar va a dificultar según su acceso, según la característica del paciente. Como lo mencionaba, si es un paciente obeso o tiene aumentado el meteorismo intestinal, pues no nos va a ayudar tanto en el diagnóstico, ¿no? Pero si está afectada la vesícula, téngalo por seguro, si sea un paciente obeso, se va a lograr visualizar. Entonces, las posiciones que se tienen que utilizar el paciente son de cúbito supino. Tenemos cortes longitudinales y cortes transversales que se pueden realizar. La sonda que se utiliza es la misma, el convexo, que se van de 3.5 a 5 MHz para poder tener mayor profundidad, para poder evaluar, ¿no? El ayuno, como les mencionaba, de 6 a 8 horas. Y los cortes, tenemos uno de los cortes que nos puede ayudar a diferenciar entre cálculos y pólipos, el corte transversal o los subcostales y los cortes longitudinales o oblicuos. Y también tenemos el corte intercostal, que no se da para los pacientes con difícil acceso o con difícil visualización de lo que es su vesícula. Entonces, como podemos ver en la imagen, ahí tenemos lo que es el corte longitudinal, ya sea subcostal o intercostal, ¿no? Estos cortes, esos son las dos posiciones del traductor que debemos tener para evaluar lo que es el coledo. Uno evalúa lo que es la parte longitudinal y el otro que evalúa la parte transversal. Estas medidas van a ser muy importantes. Cuando hay dilatación o hay aumento de estas medidas, vamos a ver que hay cierto compromiso de la misma pared de la vesícula o la misma vesícula que se está hinchando, por decirlo así, porque hay un cuello, hay un cálculo atrapado en lo que es en el cuello de la vesícula o en el coledo o en alguna parte. Entonces, visualizarlo, esto nos va a ayudar bastante. La vía biliar y la tríada portal son vías ligeramente fácil de identificar, pero ¿cuándo lo podemos identificar? Cuando encontramos la vesícula. Si no encontramos la vesícula, no lo vamos a poder diferenciar esta tríada, ¿no? Su exploración va a ser en decúbito supino o lateral izquierdo. Se emplea lo que es el corte subcostal oblicuo, siguiendo lo que es la dirección del hilo hepático, ¿no? También podemos visualizarlo en lo que es en el plano transversal, ya que eso se rota lo que es el traductor para obtener la imagen de la tríada portal, lo que es el signo del ratón de Mickey Mouse, pues, ¿no? Que eso es típico que se va a poder ver en esa zona.
Otros métodos alternativos, si no se logra visualizar, se puede recurrir a un corte intercostal longitudinal oblicuo, ya que así las costillas pueden generar artefactos y eso nos genera un problema de identificación. Por eso que esto es una alternativa en realizar. Solo se deja para los planos cuando no lo podemos visualizar en las dos primeras, ¿no? Si no ya lo vemos de manera ya compleja o no se puede visualizar el fondo de la vesícula, ya podemos utilizar este plano para poder también visualizar lo que es la tríada frontal. Acá, por ejemplo, podemos visualizar en esta imagen lo que es la vesícula, el colédoco, la arteria hepática y lo que es la aorta. Entonces, si nosotros vemos estas imágenes, parece lo que es el Mickey Mouse, vamos a ver que, ¿cómo sabemos si es el colédoco o no es el colédoco? Fácil, activamos el color Doppler y el power Doppler y vemos que la arteria hepática y la porta se prenden, se marcan, ¿no? Se activan con el color azul, a diferencia que la otra imagen no cambia su ecogenicidad, entonces nosotros identificamos el colédoco. Ahora giramos de manera oblicua el traductor y podemos obtener la parte de manera longitudinal el colédoco y ahí podemos realizar la medida del diámetro, de lo que es el coledo. Vayan cerrando ahí. Sí, pero lo dejan cerrado por dentro. Lo dejan la cadena puesta nomás, el canal de slide. Entonces ahí podemos visualizar nosotros si existe compromiso de la vesícula con algún cálculo impactado, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen no vemos nada, no hay ningún cálculo que esté impactado en esta zona o en el mismo colédoco que esté generando una dilatación. Nosotros al visualizar esta imagen estamos descartando mucho tipo de patologías, ¿no? Sobre todo los cuadros agudos cuando hay compromiso de la viabilidad por impactación en el mismo colédoco. La colelitiasis, que es una patología muy frecuente encontrada en pacientes, e incluso pacientes asintomáticos que vienen por otro tipo de molestias, se le realizan la ecografía y encuentran cálculos. Entonces, es una técnica de elección la ecografía, ya que podemos realizar muchas veces y no hay ningún problema. Y nos ayuda mucho a detectar los cálculos mayores a 4 milímetros. Recuerdan que yo les mencioné en algún momento que la única forma de diferenciar un cálculo de un pólipo es que nos genera sombra. Por ejemplo, este cálculo nos generó una sombra, ¿no? Entonces estamos hablando de una sombra producto de la misma característica que tiene el cálculo. Nosotros visualizamos la vesícula, vemos el cálculo, pero para tener un diagnóstico más preciso, si vemos que tenemos duda que puede ser un pólipo, pues nosotros movilizamos el traductor sobre la zona donde nos encontramos o giramos de manera oblicua a un corte longitudinal o transversal. Vamos a ver que tiene que haber una variación. El pólipo no tiende a desaparecer, no cambia su contextura ecográfica, a diferencia que el cálculo sí, porque lo movilizamos. Lo encontramos ahora acá, generamos un movimiento, el cálculo se puede mover a esta zona o a esta zona, ¿no? Pues cuando nosotros identificamos, tenemos que medir los cálculos, ¿no? ¿Cuántos cálculos hay? Si hay bastantes cálculos, tenemos que medir el más grande y el más pequeño, y eso se tiene que redactar en el informe. Otra de las patologías que visualizamos, lo que es cuando evaluamos vesícula, es el barro biliar, que esto es también frecuente encontrar solo barro biliar o también de manera mixta, barro biliar con cálculos. Entonces, el barro biliar, cuando se encuentra o se encuentra presente en el caso de los pacientes con patologías de la vesícula y que tengan cálculos, a veces estos cálculos se encuentran en esta zona y podemos ver en esta imagen. Pero, ¿qué característica genera? Que pierdan la sombra que les genera los cálculos. Si se dan cuenta, en esta imagen hay una sombra, pero acá no logramos ver sombra. No es tan marcada, es dudosa su sombra, ¿no? Pero es a raíz del barro biliar. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a realizar la ecografía, porque también esto podrían ser unos pólipos, ¿no? En el caso que encontráramos uno solo, a diferencia de que aquí encontramos múltiples cálculos que ya sí nos ayudan a corroborar el diagnóstico. Entonces, ¿cómo vemos que es el barro biliar? Pues hay cambio de la ecogenicidad del contenido de la vesícula. Vemos que es un macizo ecogénico con características hiperecogénicas y ya en esta zona es anecogénico, ¿no? Lo que es la característica normal de la bilis. Pero esto no es, ¿no? Entonces vemos barro biliar y luego tenemos cálculos en la parte inferior, no están flotando, ¿no?
Eso es muy importante conocerlo, ya que identificar tempranamente el barro biliar y nos ayuda a nosotros a prevenir el desarrollo de la formación de cálculos más adelante en los pacientes con cambios dietéticos o tratamientos que se le puede dejar, pues, ¿no? Y un seguimiento continuo de manera ecográfica para ver que no tenga la formación de cálculos, ya que el barro biliar por lo general no es operable, ¿no? Con cambios de dieta sí nos ayuda bastante a mejorar, pero la litiasis sí o sí tiene que terminar en cirugía en los casos que tiene bastante incomodidad del paciente o en los cuadros de emergencia cuando el paciente está amarillo, cuando ha descendido algún cálculo, se ha impactado por el colédoco y está generando una complicación. Ese paciente tiene que operarse de manera inmediata. Entonces, eh, a veces hay patologías o hay cuadros de pancreatitis idiopáticas que no tienen una causa, pero nosotros realizamos la evaluación de la zona de la vesícula y encontramos lo que son barro biliar, que también se ha visto relacionado con una pancreatitis por barro biliar, que desciende este barro a través del colédoco y se queda impactado a nivel del páncreas y generando una pancreatitis. Por eso es importante manejar el diagnóstico inicial y dar un tratamiento para evitar complicaciones a estos pacientes a futuro. Otra de las patologías es la vesícula esclerosada o escleroatrófica. Esto es una formación o una calcificación, un escleramiento de la pared y se ve tal cual como la imagen que estamos viendo acá. En el día de hoy tenía, por ejemplo, un paciente que aparte de cálculos que tiene en la vesícula, también tiene este tipo de vesícula. Entonces, estos pacientes, si tú los revisas dos, tres ecografías, ya sea en ayuno, uno sea en ayuna, siempre vas a evidenciar esta imagen. Vamos a ver que nos ayuda mucho cuando nosotros realizamos la ecografía y lo comparamos con una radiografía y vemos la formación de esta zona de zona hiperecogénica, ¿no? Que también se ve reflejada en lo que es una radiografía. Es raro encontrar en pacientes, eso es verdad, pero sí se puede encontrar. La pared posterior está delineada justamente ¿por qué? Por los cálculos, ¿no? Que están ubicadas en esta zona. Entonces son pacientes que tienen cálculos de la misma, hay un escleramiento de lo que es de la pared de la vesícula. Hablamos también, por ejemplo, de la vesícula en porcelana, que es casi lo mismo, pero es como esta imagen de acá, pero la pared es bien hiperecogénica. Y cuando nosotros hacemos presión con el traductor, en las vesículas normales tiende a colapsar un poco, a diferencia que en las vesículas o en la vesícula en porcelana no colapsa para nada. Se siente duro incluso cuando nosotros realizamos la presión con el traductor. La colecistitis es una de las patologías frecuentes que encontramos en la vesícula, que se da por impactación de cálculos en la mayoría de casos a nivel del conducto cístico o incluso también a nivel del colédoco, ya viene una colecistitis, bueno, una coledoclitiasis. Entonces, cuando hay una colecistitis, principalmente hay una afectación solo de la vesícula. Por ejemplo, acá podemos ver un cálculo impactado a nivel del cuello de la vesícula, que puede estar generando esta distensión de lo que es de la misma vesícula. Pues no los signos ecográficos de inflamación de la vesícula, pues una pared engrosada. Nosotros medimos la pared, por lo general se tiene que medir en la parte superior la pared, ya que la parte inferior a veces hay pacientes que tienen barro biliar. Por ejemplo, este paciente acá hay barro biliar al lado del cálculo. Entonces eso puede generar una dificultad para poder medir. Acá en esta zona no está bien clara la pared de la vesícula, a diferencia que la parte superior sí podemos verlo, ¿no? Entonces tenemos que tener definida correctamente la pared para poder medirlo. Una de las características ya cuando mide mayor a 3 milímetros, ya es una sospecha bastante alta, ¿no? Que hay un problema inflamatorio dentro de la vesícula. La vesícula ya cuando pasa de mayor a 4 centímetros o incluso ya cuando es de 5 por 10 centímetros, ya estamos hablando de una distensión de la vesícula. Entonces yo siempre considero mayor a 4 ya el paciente tiene un problema, la vesícula ya está generando una colecistitis, hay que sacarle más estudios o un hemograma, por ahí un PCR y con las características clínicas que tiene el paciente ya llegamos a lo que es el diagnóstico, ¿no? Otra de las patologías es la presencia de líquido perivesicular que eso se evidencia en esta zona. Se da, pero con imagen hipoecogénica, ¿no?
y los cálculos en el interior, porque es característico tipo de la colecistitis. Entonces, sumado a esto, nosotros cuando vamos a realizar la ecografía, el paciente tiene dolor. Entonces, ahí tenemos para informar el signo de MULPI ecográfico positivo, ¿no? Los casos de colecistitis litiásicas, por lo general, son de 2 hasta máximo el 15% de los casos. Se diagnostica cuando los signos de colecistitis sin presencia de cálculo. O sea, puede ser por la presencia de barro biliar, pues, ¿no? O incluso hay cálculos que son muy pequeños, que no se pueden visualizar, que también estén impactados en esa zona. Em, pero son bien raros, ¿no? Los casos, son de 3 al 4% de los casos nada más. El signo del múltiplo ecográfico se realiza cuando nosotros vamos a localizar la vesícula y colocamos lo que es la imagen en la parte central y hacemos presión con el traductor a generar dolor, ¿no? La presencia junto con cálculos tiene un valor predictivo positivo de hasta el 92% para el diagnóstico de colecistitis. Entonces, si nosotros encontramos distensión de la vesícula, la presencia de un cálculo y tenemos signo de múltiplo positivo, pues casi el diagnóstico prácticamente está hecho, ¿ya? Simplemente necesitamos corroborar con los exámenes de laboratorio y la clínica del paciente, listo, se realiza el diagnóstico de colecistitis. Por ejemplo, acá tenemos otra de las imágenes que podemos ver lo que es la distensión en la parte longitudinal y transversal de lo que es la vesícula, ¿no? Y justamente como lo mencionaba, y se puede prender lo que es el color Doppler o activar el color Doppler y nos va a ayudar a nosotros bastante para diferenciar la posición del colédoco, para ver si no está haciendo una coledocolitiasis también. Es importante medirlo. Entonces, en este corte, por lo general, nosotros visualizamos lo que es el contenido de la vesícula y las características longitudinales que tiene la vesícula. Pero en el corte transversal podemos visualizar tanto el diámetro como la pared de la vesícula. Y aquí vemos líquido libre perivesicular, en la línea roja que nos está mencionando. En la imagen, esa es la característica típica, que eso es una imagen parecida cuando hablamos el espacio de Morrison, pues, ¿no? Entonces, así nosotros nos ayuda bastante a ubicar. Por ejemplo, esta imagen no podemos, lo máximo que logramos ver es líquido bilis y lo que vemos barro biliar, pero en este corte vemos una imagen hiperecogénica que está generando una sombra, pues hay un cálculo impactado acá. Es un cálculo que está dentro de la misma vesícula. Lo más probable es que esté a nivel de la parte inferior que esté generando esta obstrucción e incluso estamos viendo barro biliar, pues, ¿no? Que no está eh, que tiene dentro de la vesícula. Entonces, estas imágenes son muy importantes, aprender a diferenciarlos, pero la única forma que va a hacer es cambiando la posición del traductor. Al cambiar la posición del traductor y ayudarnos del color Doppler o del Power Doppler en ciertos casos, nos va a ayudar a nosotros a llegar a un diagnóstico más correcto. Las medidas del colédoco normales y patológicas. Una medida normal va de 2 a 5 milímetros. Hay que relacionar con el cuadro clínico de 6 a 8. Por lo general, siempre en personas mayores de 50 años, el colédoco lo encuentra entre 6 a 7. Las personas de 20 a 40 años, 45 años en promedio, su colédoco mide 4 o 5. Y las personas jóvenes o debajo de 20 años, o incluso los adolescentes, se encuentran de 3 o incluso de 2. Entonces, pero no significa que un colédoco de 7 o de 6 sea patológico, sino que tiene que ser correlacionado con el cuadro clínico. Y los colédocos mayor a 8 milímetros generalmente ya son anormales, ¿ya? No es común encontrar en cierto tipo de pacientes, ¿no? Y eso nos está indicando a nosotros que puede haber una impactación de un cálculo en esta zona. Entonces, las patologías muy importantes de la vesícula, nosotros es siempre buscar cálculos. El cálculo y conocer su estructura anatómica misma del propio cálculo, porque a veces hay cálculos que tienen ciertas características en sus bordes, ¿no? O la misma estructura, que a veces varía mucho en ciertos pacientes y nos ayuda y nos da un diagnóstico erróneo con los pólipos. A veces decimos, es un cálculo, el paciente lo operan y al final encontraron, no era un cálculo, sino era un pólipo. Entonces, hay que siempre movilizar el traductor para ver si hay cambio de posición o de cogenicidad entre un cálculo y un pólipo. Otra de las características que tenemos que evaluar es la pared de la vesícula, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen pólipos
es la extensión prácticamente de la misma pared de la vesícula y van a tener la misma característica el pólipo que la pared de la vesícula. A diferencia que el cálculo no, va a cambiar en su ecogenicidad. Entonces, esto es lo que acabamos de revisar, lo que es ecografía abdominal superior. La ecografía abdominal superior va de lo que es evaluar todo lo que es hígado, todo lo que es vesícula y lo que es vías biliares. Con respecto al estómago, el estómago no es una patología o no existe una gastritis que sea diagnosticada por ecografía. Por eso que la ecografía en el caso de estómago solo se evalúa para conocer el diámetro de la pared del estómago nada más. Después, otras características no se pueden no nos podemos ayudar mucho en la ecografía para evaluar lo que es estómago, ¿no? Pero sí nos ayuda para ver un problema de la pared del misma del estómago. Cuando ya la pared es mayor a 3 milímetros, ya estamos viendo un problema propiamente en la pared que esté generando alguna dificultad, alguna alteración. Entonces hay patologías, por ejemplo, cuando hay una gastritis crónicas, son paredes engrosadas, ¿no? Pero tienen que estar correlacionadas con el cuadro clínico. Va a variar mucho el grosor de la pared del estómago, dependiendo de dónde lo estamos realizando, la ecografía, si es a nivel de fondo o de la cámara gástrica del estómago, porque va a haber interposición de gases, o si es en la parte inferior del estómago, vamos a ver que va a haber contenido líquido por el mismo contenido que tiene el estómago, ¿no? Entonces eso va a variar. Cuando hagamos la práctica, los pacientes en ayunas, por ende va a ser más fácil evaluar nosotros el anillo gástrico y vamos a poder, es casi prácticamente esta imagen que se va a visualizar, pero es muy variante, varía mucho en los pacientes. Muchos de los pacientes nunca existe una imagen igual a otra en el estómago. Por lo general siempre tenemos que ubicar el páncreas y al ubicar el páncreas nosotros podemos ya visualizar recién lo que es el estómago. Entonces eso lo vamos a realizar lo que es en la práctica. Entonces el día de hoy hemos llegado hasta esta parte. Cualquier duda o inconveniente que tengan me lo pueden hacer llegar ahora por manera interna para poder solucionarlo o apoyarnos del licenciado con respecto a lo que son las prácticas para poder realizarlos, ¿no? En la última clase que falta de este módulo vamos a evaluar lo que son ya el vaso, lo que son los riñones, lo que es la próstata y lo que es la vejiga, que son más fáciles de realizar, pero tienen que ver mucho con estos tipos de cortes. Y nosotros ya sabemos dominar estos cortes que hemos visto el día de hoy, los otros cortes van a ser muy fáciles para realizarlo. El examen, por ejemplo, de próstata es uno de las ecografías más fáciles de realizar, pero conociendo los planos, conociendo el plano longitudinal y transversal para poder realizar las medidas. ¿Alguna duda que tengan o con respecto a la práctica?